El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Nació en una Marbella que todavía conservaba el aroma de la sal y el silencio de las redes secándose al sol, en el año 1906, cuando el siglo XX apenas gateaba y el mundo no imaginaba aún las grandes transformaciones que estaban por venir. Su nombre era Rafaela Díaz Valiente, pero el destino y el arte quisieron que fuera recordada para siempre como Rafaela Aparicio, un nombre que se convertiría en sinónimo de la ternura, de la picardía y de esa sabiduría ancestral que solo poseen las mujeres que han visto pasar la vida desde el quicio de una puerta o desde el centro de un escenario. Su padre, que era autoridad marina en aquella costa andaluza, nunca sospechó que aquella niña de mirada despierta terminaría por conquistar el corazón de una nación entera a través de las luces y las sombras de las pantallas. Creció entre el rumor de las olas y el rigor de una educación que la llevó hasta la residencia de señoritas en Madrid, un lugar donde el intelecto femenino florecía y donde Rafaela comenzó a forjar esa personalidad única que la distinguiría durante décadas. Fue en la capital donde el veneno del teatro se filtró en sus venas, una pasión que no la abandonaría hasta el último aliento de sus 90 años de existencia. Sus primeros pasos sobre las tablas no fueron sencillos, pues la vida del cómico en aquella España de principios de siglo era una travesía constante de esfuerzos y de búsqueda, pero ella poseía una fuerza interior que compensaba cualquier carencia material. Se unió a las compañías de la legua, esos grupos de valientes que recorrían los pueblos llevando la fantasía a lugares donde el polvo y el cansancio eran la única realidad cotidiana. En esos años de aprendizaje, Rafaela no solo pulió su técnica actoral, sino que también aprendió a observar a la gente, a captar el gesto preciso, la entonación exacta de la vecina, de la madre o de la abuela, personajes que luego elevaría a la categoría de arte sublime. Durante una de esas giras interminables, conoció a quien sería el compañero de su vida y de su profesión, Erasmo Pascual, un hombre que compartía su amor por la escena y con quien formaría una de las parejas más estables y queridas del panorama artístico español. Juntos atravesaron los tiempos difíciles de la Guerra Civil, un periodo de oscuridad donde el teatro servía a veces como refugio y otras como consuelo para un pueblo dividido y herido. Al terminar el conflicto, la reconstrucción no solo fue de ladrillos, sino también de espíritus, y Rafaela se convirtió en una pieza fundamental de esa comedia española que intentaba devolver la sonrisa a las salas oscuras. Su debut en el cine se produjo en el año 1935 con la película titulada Poleo y, después de un paréntesis forzado por la contienda, retomó su carrera cinematográfica con una intensidad que no haría más que crecer. Aunque a menudo se la encasillaba en papeles secundarios, Rafaela Aparicio demostró que no existen papeles pequeños cuando la actriz es inmensa. Se especializó en interpretar a la criada respondona, a la abuela entrañable, a la tía solterona o a la vecina cotilla, pero siempre dotando a sus personajes de una humanidad tan profunda que era imposible no sentirse identificado con ellos. Su voz, con ese registro tan particular que oscilaba entre la queja y la risa, se volvió parte del paisaje sonoro de España. Trabajó a las órdenes de los más grandes directores de la época, desde Luis García Berlanga hasta Carlos Saura, pasando por Fernando Fernán Gómez y Manuel Gutiérrez Aragón. En la película titulada El extraño viaje, dirigida por Fernán Gómez en 1964, Rafaela ofreció una de las interpretaciones más perturbadoras y brillantes de su carrera, alejándose de la comedia pura para adentrarse en los terrenos del esperpento y del drama rural más oscuro. Esa versatilidad era su mayor virtud. Aunque el gran público la adoraba especialmente cuando compartía pantalla con Florinda Chico, formando una pareja cómica inolvidable que representaba la quinta esencia de la cotidianidad española. Con el paso de los años, su figura se fue agigantando, y lo que antes eran colaboraciones se convirtieron en homenajes vivientes a su trayectoria. Carlos Saura la llamó para protagonizar Ana y los lobos y años más tarde la recuperó para Mamá cumple 100 años. Una película donde Rafaela interpretaba a una anciana centenaria que era el eje sobre el cual giraba toda una familia decadente. Por este papel recibió el reconocimiento unánime de la crítica y el aplauso de festivales internacionales, demostrando que su talento no tenía fronteras ni fecha de caducidad. En el año 1989, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le otorgó el Premio Goya de Honor, un galardón que ella recibió con la humildad de quien se siente una trabajadora más del espectáculo, una artesana de la emoción que nunca buscó la gloria sino el oficio bien hecho. A pesar de los premios y de la fama, Rafaela nunca dejó de ser esa mujer sencilla que disfrutaba de la charla con los compañeros y del calor del público.
Su vida personal estuvo marcada por la discreción y por el amor a su familia, siempre manteniendo los pies en la tierra mientras su rostro volaba por las pantallas de todos los cines del país. En la década de los 90, cuando ya su salud empezaba a flaquear, todavía tuvo fuerzas para participar en proyectos que la mantenían conectada con esa vocación que la había definido desde la juventud. La España que ella retrató en sus películas fue cambiando, pasando de la alpargata al desarrollo económico y de la dictadura a la democracia, pero Rafaela permaneció como un referente inmutable, como una raíz que nos recordaba quiénes éramos y de dónde veníamos. Su fallecimiento en una residencia de Madrid en el año 1996 dejó un vacío imposible de llenar, pero también un legado de cientos de películas y obras de teatro que son el testimonio vivo de un siglo de cultura española. Al recordar a Rafaela Aparicio, no solo recordamos a una actriz, sino a una época entera, a una forma de entender la vida con humor y con resiliencia. Ella fue la abuela de todos, la mujer que nos hizo reír en las tardes grises y la que nos conmovió con su fragilidad aparente que escondía una voluntad de hierro. Su historia es la historia de una pasión que venció al tiempo y que hoy sigue viva cada vez que alguien proyecta una de sus cintas y escucha de nuevo esa risa inconfundible que brotaba desde el alma. La luz de Marbella que la vio nacer se fundió finalmente con la luz de los proyectores, creando una estela brillante que sigue iluminando el camino de los nuevos actores que ven en ella el ejemplo máximo de la entrega y del amor por el arte. Rafaela Aparicio no necesitó de grandes artificios ni de bellezas canónicas para conquistar el mundo. Le bastó con su verdad, con su mirada pequeña y su corazón enorme, para convertirse en una leyenda eterna del cine y del teatro. A través de este relato, hemos querido rendir tributo a su memoria, recorriendo los senderos de su vida con la misma delicadeza con la que ella trataba a cada uno de sus personajes, con ese respeto profundo por la condición humana que solo los más grandes saben transmitir. Su viaje comenzó en el sur, bajo el sol de Andalucía, y terminó en el centro de España, pero su influencia se extiende por todos los rincones donde se valore la autenticidad y el talento puro. Fue una mujer que supo envejecer con dignidad frente a la cámara, permitiendo que las arrugas de su rostro contaran historias de 1000 batallas ganadas a la tristeza. En cada una de sus apariciones, había una lección de vida. Un recordatorio de que la felicidad se encuentra a menudo en las cosas pequeñas, en el aroma de un guiso, en la charla con un amigo o en la satisfacción del deber cumplido. Hoy, al cerrar este capítulo de nuestra memoria colectiva, la imagen de Rafaela Aparicio surge con más fuerza que nunca, recordándonos que el arte es el único puente capaz de unir el pasado con el presente y de mantener vivos a aquellos que ya se han ido. Su espíritu sigue vagando por los teatros de la calle Gran Vía, por los estudios de rodaje y por las plazas de los pueblos que tanto la aplaudieron, recordándonos que la magia existe y que a veces tiene el rostro de una mujer bajita con una energía inagotable. Ella fue, es y será siempre la esencia misma de nuestra cultura, una joya que brilla con luz propia en el firmamento de las estrellas que nunca se apagan. Al pensar en su trayectoria, nos damos cuenta de que su mayor éxito no fue la colección de premios que adornaban sus estanterías, sino el cariño infinito de un pueblo que la adoptó como parte de su propia familia. Rafaela Aparicio traspasó la pantalla para entrar en los hogares, para sentarse a la mesa con nosotros y para acompañarnos en el viaje de la vida con su sabiduría y su gracia. Su biografía es un poema escrito con esfuerzo y con sonrisas, una sinfonía de gestos que resumen lo que significa ser humano en un mundo a veces confuso pero siempre fascinante. Su paso por la tierra dejó una huella profunda. Un rastro de bondad y de inteligencia que difícilmente podrá ser borrado por el viento del olvido. En este espacio literario, hemos intentado capturar un destello de esa inmensidad, sabiendo que las palabras a veces se quedan cortas para describir a alguien que fue mucho más que una actriz. Rafaela fue un símbolo, una madre, una abuela y una amiga para millones de personas que nunca la conocieron en persona pero que la sintieron siempre cerca. Su historia continúa en cada fotograma, en cada risa que provoca y en cada lágrima que arranca, demostrando que el verdadero arte es aquel que sobrevive a su creador y sigue hablando a las generaciones venideras. Con el corazón lleno de gratitud, despedimos este recorrido por la vida de una mujer extraordinaria, cuya luz seguirá guiándonos en la oscuridad de los cines y en los escenarios de nuestros sueños. Rafaela Aparicio, la dama de la escena y la reina de la sencillez, descansa ya entre los grandes, pero su eco sigue resonando en el aire, recordándonos que la vida es una obra de teatro que merece ser vivida con toda la intensidad posible. En los anales de la cinematografía, su nombre aparece escrito con letras de oro, no por la ostentación,
sino por la pureza de su entrega. Cada vez que una cámara enfoca un rostro cargado de historia, ahí está Rafaela, enseñándonos que la belleza reside en la expresión, en la sinceridad y en la capacidad de conectar con el otro a través de un simple parpadeo. Su infancia en Marbella le otorgó la serenidad del mar, mientras que sus años en Madrid le dieron la agudeza de la urbe, y de esa mezcla surgió una artista completa, capaz de transitar por todos los registros con una naturalidad pasmosa. No hubo reto que se le resistiera ni papel que no hiciera suyo, transformando lo cotidiano en algo extraordinario mediante su sola presencia. Las crónicas de la época hablaban de su puntualidad británica, de su respeto absoluto por el guión y de su generosidad con los compañeros más jóvenes, a quienes siempre ofrecía un consejo sabio o una palabra de aliento. Fue una maestra sin pretenderlo, una referente que demostró que la longevidad en la carrera actoral es fruto de la disciplina y de la pasión inquebrantable. Su risa, que a veces parecía una cascada de agua cristalina y otras una lija suave, era capaz de desarmar al espectador más severo, llevándolo de la mano hacia un universo de emociones compartidas. Al final de su camino, cuando los focos se fueron apagando lentamente, Rafaela mantenía esa curiosidad infantil por el mundo, ese deseo de seguir aprendiendo y de seguir dando lo mejor de sí misma. Su partida física fue un duelo nacional, una pérdida sentida en los palacios y en las cabañas, porque todos sentían que habían perdido a alguien propio. Pero la muerte no tiene poder sobre quien ha sabido sembrar tanta belleza en el camino. Los archivos de Televisión Española guardan tesoros donde podemos verla en su plenitud, derrochando talento en cada plano, haciendo que lo difícil pareciera fácil y lo sencillo pareciera sublime. Su relación con el público fue un idilio que duró más de 60 años. Una historia de amor basada en la confianza mutua y en el respeto recíproco. Rafaela nunca defraudó a quienes iban a verla, siempre entregó su alma en cada representación, consciente de que el teatro es un acto sagrado de comunicación. En las entrevistas, solía decir que ella solo era una mujer que trabajaba para ganarse el pan, pero todos sabíamos que bajo esa apariencia modesta se escondía una gigante de la interpretación. Su capacidad para improvisar, para salvar una situación difícil en el escenario o para añadir un matiz inesperado a una escena cinematográfica, la convirtieron en una leyenda viva mucho antes de su desaparición. Los grandes autores escribían personajes pensando en ella, sabiendo que Rafaela les daría una dimensión que ellos apenas habían imaginado en el papel. Así fue como se convirtió en la musa de lo cotidiano, en la embajadora de la realidad española ante el mundo entero. Su rostro, surcado por las líneas de la experiencia, era un mapa de nuestras alegrías y de nuestras penas, una geografía de sentimientos que no necesitaba traducción. Al recorrer hoy los lugares que ella transitó, parece que todavía se percibe su sombra elegante y menuda, su paso firme y su voz que parece susurrar entre los cortinajes de los teatros madrileños. Su legado no es solo artístico, sino también moral, pues nos enseñó que se puede alcanzar la cima sin perder la humildad y que el éxito verdadero consiste en ser recordado con una sonrisa. Rafaela Aparicio fue una lección de vida constante, un ejemplo de cómo enfrentarse a las dificultades con optimismo y de cómo celebrar los triunfos con moderación. Su historia es la de una mujer que supo ser dueña de su destino en un tiempo en que las mujeres tenían pocos espacios de libertad, encontrando en el arte su verdadera voz y su razón de ser. Cada película suya es un regalo que nos dejó, una pequeña joya que podemos rescatar del olvido siempre que necesitemos reconciliarnos con nuestra propia humanidad. Al concluir este relato, nos invade una sensación de paz, la misma que ella transmitía cuando salía a saludar al final de una función, con esa mezcla de cansancio y de felicidad plena. Rafaela ya no está entre nosotros, pero su esencia permanece en el aire, en el polvo de los escenarios y en el brillo de las pantallas, como un recordatorio eterno de que la belleza y el talento son inmortales cuando se entregan con generosidad. Su memoria es un refugio para todos los que amamos el cine y el teatro, un lugar donde siempre seremos bienvenidos y donde siempre encontraremos el calor de una abuela que nos espera, con los brazos abiertos y una historia que contar. En el gran teatro del mundo, ella interpretó su papel con maestría absoluta, dejando el escenario en lo más alto y desapareciendo entre las sombras para convertirse en luz eterna. Recordar a Rafaela es celebrar la vida, es honrar el esfuerzo de quienes nos precedieron y es mantener encendida la llama de la cultura que nos define como pueblo. Su nombre será siempre pronunciado con respeto y admiración, como el de una reina que no necesitó corona para gobernar los corazones de todos los españoles. Y así,
entre el recuerdo y la nostalgia, su figura se eleva por encima del tiempo, instalada para siempre en ese panteón de los elegidos donde solo habitan los que supieron hacer del arte una forma de amor. Rafaela Aparicio, la niña de Marbella que soñó con ser actriz y terminó siendo la voz de una nación, descansa ahora en el silencio de los justos, pero su obra sigue gritando verdades en cada rincón de nuestra geografía sentimental. No hay adiós posible para quien nos ha dado tanto, solo un hasta siempre cargado de emoción y de gratitud infinita. Su viaje ha sido largo y fructífero, lleno de recovecos y de claros, pero siempre guiado por la brújula de la honestidad artística. En este relato hemos querido coser sus recuerdos con el hilo de la literatura, intentando que cada palabra fuera un homenaje a su grandeza y a su sencillez. Porque al final, la vida de Rafaela Aparicio es eso, una mezcla perfecta de lo extraordinario y de lo común, una danza entre la fama y la cotidianidad que ella supo bailar como nadie. Que estas líneas sirvan como humilde ofrenda a su memoria, como un aplauso que no termina y que resuena en la inmensidad del tiempo, celebrando la existencia de una mujer que fue, sencillamente, única. Su luz no se apaga, se transforma, se multiplica en cada mirada que descubre su talento por primera vez y en cada veterano que vuelve a disfrutar de su arte. Rafaela es el puente entre el ayer y el hoy, la mano que nos guía por los senderos de nuestra propia historia y el abrazo que nos reconforta cuando el mundo parece demasiado complicado. Su vida fue un regalo para todos nosotros, y su recuerdo es un tesoro que debemos proteger con el mismo cariño con el que ella nos cuidó desde la pantalla. Con la satisfacción de haber recorrido su camino una vez más, cerramos este espacio de memoria, sintiendo que Rafaela está más viva que nunca en cada palabra que hemos escrito. Su espíritu indomable y su gracia eterna son el mejor legado que un artista puede dejar, y nosotros somos afortunados de haber sido testigos de su inmenso talento. Que el silencio que sigue a sus películas sea siempre un silencio de respeto y que el ruido que acompaña su nombre sea siempre el del aplauso más sincero. Rafaela Aparicio, la actriz, la mujer, la leyenda, vivirá por siempre en el corazón de quienes creen que el arte es la forma más elevada de la verdad. Su camino fue el nuestro, sus risas fueron las nuestras y su historia es, en definitiva, la historia de todos nosotros reflejada en el espejo mágico del cine. Gracias por tanto, Rafaela. Gracias por ser esa luz que nunca deja de brillar y por enseñarnos que la verdadera grandeza se escribe con minúsculas, en el día a día, con trabajo y con amor. Tu estrella brilla hoy con más fuerza en el firmamento de los elegidos, recordándonos que mientras alguien pronuncie tu nombre con cariño, nunca te habrás ido del todo. Tu presencia es constante, tu legado es inabarcable y tu recuerdo es una bendición para nuestra cultura. En cada rincón de este país, en cada sala de cine y en cada escenario, siempre habrá un lugar reservado para ti, para tu talento y para tu eterna sonrisa. Rafaela Aparicio, por siempre y para siempre, en nuestra memoria y en nuestro corazón. La historia de tu vida es el mejor guión que jamás se haya escrito, un relato de superación y de éxito que nos inspira a todos a seguir adelante con la misma pasión que tú pusiste en cada gesto. Al final del día, cuando el sol se pone y las luces se encienden, tu imagen aparece de nuevo, dándonos la bienvenida a ese mundo de fantasía que tú ayudaste a crear y que hoy es nuestro hogar compartido. No hay palabras suficientes para expresar lo que significas para nosotros, pero esperamos que este humilde tributo sea al menos un reflejo de esa admiración profunda que sentimos por tu figura. Eres la esencia de nuestra identidad, la raíz de nuestra comedia y el alma de nuestro drama. Descansa en paz, querida Rafaela, sabiendo que tu misión ha sido cumplida con creces y que tu nombre es ya parte inseparable de la mejor historia de España. Tu viaje continúa en nosotros, en nuestra forma de hablar, de reír y de entender el mundo, porque tú nos enseñaste a mirarnos con ternura y con humor. Eres eterna, Rafaela. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.